Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a resolver el siguiente problema. Dice así: calcule las constantes a y b para que se cumpla la siguiente igualdad. Y la igualdad me dicen que es la integral de 52 por 4 dividido x al cuadrado, la raíz de x al cuadrado menos 4 a la 2 por el diferencial de x. Y eso es igual a una constante a que multiplica la siguiente fracción: raíz de x cuadrado menos b dividido x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es resolver esta integral, ¿sí?, a esa solución, compararla con esta solución que nos están dando de inicio, y pues a partir de esa comparación hallar a y hallar b. Entonces vamos a hacer eso. Para comenzar, definimos que y es igual a la integral inicial y utilizamos la propiedad de las integrales que nos permite sacar las constantes del integrando. Entonces esto lo podríamos escribir como 52 por 4 por la integral del diferencial de x. ¿Por qué el diferencial de x? Porque cuando sacamos 52 por 4 aquí nos queda 1, ¿sí? Y entonces 1 por dx sería dx, y eso nos queda dividido x al cuadrado, raíz de x al cuadrado menos 4 a la 2, el mismo denominador. Entonces ahora tenemos que pensar por cuál método hay que realizarlo. Y como hay una diferencia de cuadrados, aquí está x cuadrado menos 4 al cuadrado, entonces pensamos en sustitución trigonométrica, ¿sí? Entonces, para nosotros resolver una integral por sustitución trigonométrica tenemos que dibujar un triángulo, ¿sí? Y recuerden que la parte positiva de la diferencia de cuadrados va a ser que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. El otro lado nosotros lo acomodamos dependiendo de lo que nos convenga. En este caso yo puse en la hipotenusa x, en el cateto adyacente 4, y en su defecto el cateto opuesto sería la raíz de x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo hice la siguiente operación. Dije que coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, a 4 sobre x. A partir de aquí podemos despejar x. Esta x que está dividiendo la podemos pasar al lado izquierdo a multiplicar, ¿sí? Y ahora este coseno de beta que está multiplicando, para despejar x lo podemos pasar al lado derecho a dividir. Y nos recordamos que 1 sobre coseno es que secante. Entonces esto lo podemos escribir como 4 por secante de beta, ¿sí? Ya a partir de aquí podemos entonces ¿qué? Hacer una derivada, derivar ambos lados. Entonces nos queda la derivada de x sería de x igual a 4 por secante. La constante la sacamos, nos quedaría 4 por la derivada de secante de beta. ¿Y cuál es la derivada de secante de beta? Secante de beta por tangente de beta, para con nosotros cumplirla con la regla de la cadena. Y eso está claramente aquí. Diferencial de x es igual a 4 secante de beta por tangente de beta por el diferencial de beta. Entonces, teniendo esta información en cuenta, vamos a sustituir en la integral inicial. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, en lugar de x vamos a colocar 4 por secante. Entonces mira que en lugar de x colocamos 4 secante de beta aquí, y en lugar de x aquí colocamos 4 secante de beta. Pero no se nos puede olvidar el diferencial de x. De diferencial de x, en lugar de poner ese, pusimos 4 secante de beta, tangente de beta, de beta. Ya hicimos nuestro proceso de sustitución. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Manipular algebraicamente el integrando de tal manera que realizar la integral se me facilita un montón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo veo aquí? Que este cuadrado que está afectando a estos dos elementos de la multiplicación, ¿qué puede hacerse con ese cuadrado? Pues puede distribuir, ¿cierto? Puede distribuir ese cuadrado. Entonces, afecta al 4, 4 está elevado a la 1, 4 a la 1 por 2 sería 4 a la 2, lo mismo pasa con secante, secante está elevado a la 1, secante a la 1 por 2 sería secante cuadrado, y lo mismo pasa con este elemento que tenemos aquí dentro de esta raíz. 4 secante de beta al cuadrado es lo mismo que 4 al cuadrado, secante de beta al cuadrado. Ahora, ¿qué más podemos ver? Miremos que dentro de esta raíz hay un factor común que es 4 al cuadrado. Entonces lo puedo sacar como factor común. El resto lo dejo igual, y aquí dentro de la raíz saco 4 como factor común 4 al cuadrado. Entonces esta expresión nos queda como 4 al cuadrado por secante al cuadrado de beta menos 1, ¿sí? Entonces ahora vamos a usar una identidad dentro de esta raíz que nos permita todavía reducir un poquito más ese integrando.
¿Cuál es esa identidad? Y es que nos tenemos que recordar que secante cuadrado de beta menos tangente cuadrado de beta es igual a 1. Y si yo quiero saber a qué equivale secante cuadrado de beta menos 1, pues simplemente ¿qué hago? Este tangente cuadrado que está restando a este lado, lo paso al lado derecho a sumar, y este 1 que está positivo en este lado, lo paso al otro lado como negativo. Entonces me queda secante cuadrado menos 1 es igual a tangente cuadrado. Entonces, en lugar de colocar aquí secante cuadrado menos 1, colocaré tangente cuadrado de beta, ¿sí? Entonces, ahora puedo, o me recuerdo que la raíz de un producto es el producto de sus raíces. Aquí está, la raíz de un producto es igual al producto de sus raíces. Entonces, esta raíz la puedo escribir como raíz de 4 al cuadrado por raíz de tangente cuadrado de beta. El resto lo dejo exactamente igual. Es lo que me está cambiando es esta raíz, ¿sí? Recuerden que estamos simplificando e integrando lo que más podamos. Entonces también me tengo que acordar que si yo tengo algo elevado al cuadrado dentro de una raíz, la raíz se me puede cancelar con ese cuadrado. Entonces vamos a hacerlo. Esta raíz se me cancela con este cuadrado y esta otra raíz también se me cancela con este cuadrado. Entonces, como finalmente me queda el integrando me queda así. Como 52 por 4 por la integral de 4 secante beta tangente de beta dividido 4 al cuadrado secante al cuadrado de beta por 4 tangente de beta. ¿Sí? Entonces vamos a mirar que a raíz de esto que hicimos surgen unas simplificaciones ahí importantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué empezamos nosotros a simplificar? Miremos, este 4 se puede ir ¿con qué? Con este 4 de acá abajo, ¿sí? Un secante de aquí se puede ir ¿con qué? Con un secante cuadrado de abajo. Y este tangente que hay aquí se puede ir con el tangente que hay acá abajo. Eso lo podemos hacer porque tanto arriba como abajo hay puras multiplicaciones, ¿sí? Eso es una ventaja también de haberlo simplificado un poco más y usar la entidad trigonométrica para convertir esa diferencia en una sola expresión, que en ese caso fue tangente cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esta integral nos va a quedar como i igual a 52 por 4 por la integral, arriba solo nos queda de beta, se nos canceló todo, y abajo nos queda este 4 al cuadrado y además nos queda un secante, ¿sí? Porque solo se canceló uno, porque este secante está elevado al cuadrado. Entonces ahora, para simplificarme este asunto, tenemos que recordar algo, y es que ¿qué es secante? Secante es 1 sobre coseno de beta, ¿sí? Entonces ahora, como secante está en el denominador, es como yo tener 1 sobre secante de beta, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar esta igualdad para saber a qué es igual 1 sobre secante de beta. Este coseno de beta que está dividiendo lo pasamos a multiplicar al otro lado y nos quedaría que coseno de beta por secante de beta es igual a 1, ¿sí? Ahora, nosotros podemos despejar de ahí coseno de beta mandando a secante de beta a dividir. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que coseno de beta es igual a 1 sobre secante de beta. Entonces, en lugar de yo poner de beta sobre secante de beta, puedo poner coseno de beta por de beta. ¿Por qué? Porque 1 sobre secante de beta es igual a coseno de beta. Y además, este 4 al cuadrado que está aquí en el denominador me puede salir de la integral como 1 sobre 4 al cuadrado, porque está en el denominador. Entonces vamos a hacer eso. Me sale como 1 sobre 4 al cuadrado, ¿sí? O me sale al denominador de la bueno, me sale dividiendo el número que está aquí, ¿cierto? Porque me quedaría 1 sobre 4 al cuadrado, pero al hacer la operación entre fraccionarios, pues 1 por 52 por 4 sería 52 por 4, y en el denominador quedaría 4 a la 2, ¿sí? Y aquí, en lugar de poner de beta sobre secante de beta, puse que coseno de beta por de beta. ¿Por qué? Porque 1 sobre secante es igual a coseno. Y ahora integrar esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque si nos acordamos que la derivada de la integral son procesos inversos, se supone que el resultado de esta integral es una función que al derivar la medida del integrando. ¿Y cuál es esa función? Seno. Y pues en su defecto podemos simplificar un poquito más diciendo que 52 dividido 4 pues es 13, ¿sí? Entonces nos queda esta integral que es muy sencilla, pues porque nos da seno. Vamos a ver. Entonces
esta integral la podemos escribir como o es igual a i es igual a 13 por seno de beta, que es la integral de coseno de beta más una constante arbitraria c. Pero recordemos que nuestra variable original no era beta, sino x. Entonces tenemos que volver a recurrir ¿qué? Al triángulo para mirar qué en este triángulo es seno de beta. Seno de beta es opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces seno de beta sería la raíz de x cuadrado menos 4 al lado sobre x. Entonces en lugar de aquí colocar seno de beta, yo voy a colocar que esta integral es igual a 13 por la raíz de x al cuadrado menos 4 al cuadrado dividido x más una constante arbitraria c. Entonces ahora, como ya resolvimos la integral, vamos a comparar ahora con el resultado que nos estaban dando al inicio en el problema, ¿sí? Mire que en el problema que me estaban diciendo que esa integral que yo acabo de resolver es igual a una constante a por la raíz de x cuadrado menos b dividido x, ¿sí? Entonces, tras un proceso de comparación, nosotros ¿qué podemos decir? Que a es igual a 13, ¿cierto que sí? Y además, ¿qué podemos decir también? Que b es igual a 4 alados. Entonces eso lo voy a concluir aquí. A es igual a 13 y b es igual a 4 alados, que 4 alados que es 16. Muchas gracias por ver el video, espero que sea de su agrado y que Sir Isaac Newton los acompañe siempre.